Un buen día para mis amigos de Viajera, un cordial saludo en estos programas que estamos realizando sobre la historia de la radio, no solamente en Santuario Risaralda, sino la radio en general en Colombia, porque en esas décadas del 60, 70 y 80, pues prácticamente funcionaba muy empíricamente esos grandes equipos de transmisión y esos pequeños de pueblo. ¿Qué se necesitaba para montar una radio en esas décadas, mis amigos? Lo principal era el transmisor. Si usted lograba adquirir un transmisor, ya prácticamente tenía un 60% de poder en funcionamiento la estación de radio, porque el transmisor prácticamente es el que lleva la señal, el que llevaba la señal hasta sus receptores, hasta sus radios, allí en la vereda donde estuviera. El micrófono, lógicamente, que iba pegado directamente al transmisor, no es ahora que vienen esas consolas inmensas donde van 20, 30 micrófonos para entrevistas, para programas musicales, en fin. Solamente había un solo micrófono o dos que iban conectados directamente al transmisor, porque el transmisor estaba prácticamente allí en la cabina donde todos trabajábamos. Había algo muy importante, que era la música, pero conseguirla en ese tiempo era un poco difícil. Teníamos la música en acetato en 78 revoluciones por minuto. Voy a mostrarles más o menos cómo era el de 78 revoluciones. Era un disco más o menos gruesito y un poco grande, no tanto como el LP, pero sí era grandecito. Se grababa muchas veces por un solo lado o los dos lados del acetato. Estaba también el de 45 revoluciones por minuto, el sencillo, y lo que más manejábamos en ese tiempo en las radios era el casete, porque era la forma más fácil de nosotros conseguir la música, ya que en ese tiempo pues se conseguía un disco 45 o un LP, pero de ese long play solamente podíamos extraer una o dos canciones. En cambio en el casete pues nosotros podíamos tener 8 o 10 éxitos de ese tiempo. Así que necesitábamos entonces una grabadora especialmente de doble casete para estar allí lógicamente haciendo las mezclas. Imagínese usted cómo era en ese tiempo el trabajo en las radios. Cuando nos solicitaban una canción, pues si el disco estaba más o menos solicitado, estaba en la mitad, pues teníamos que coger otra grabadora y empezar a devolver el casete hasta encontrar la canción que nos solicitaban. Eso con respecto a la música. Recuerdo que muchos de los artistas de ese tiempo pues iban a las emisoras. Ellos hacían un recorrido, ya sea por el país, visitando las emisoras pues que se daban cuenta que había una emisora en tal municipio, iban y llevaban la muestra de ese disco que ellos querían que le impulsaran, que lo sonaran en la emisora, y muchas veces pues este artista pues dejaba alguna bonificación para que el locutor o para que la persona encargada de la emisora pues le estuviera sonando la música. Así que más o menos ese era el recorrido. Yo me acuerdo una vez que eso fue en Anserma, Risaralda, en La Voz de Anserma. Allí fue cuando estaba en sus inicios Luisito Muñoz. Allí estuvimos hablando con él en una entrevista y él llevaba la música cuando apenas estaba iniciando Luisito Muñoz, y así muchos. Darío Gómez también era otro que hacía su recorrido cuando estaba iniciando en este ramo, que en este tiempo era difícil porque no existían los medios de comunicación como los que hay en estos momentos. Tenían que ir emisora por emisora, pueblo por pueblo,
dejando entonces la muestra para que allí en las emisoras mis oyentes lo escucharan. Esta es una parte también entonces de la radio de ese tiempo. Espero que les haya gustado y sigan, los invito para que nos sigan a Viajera Radio y también que se suscriban al canal. De esa forma pues ustedes se van enterando de muchas cositas, de muchas anécdotas de cómo era la radio en esos años difíciles, pero que de verdad era algo muy espectacular. Un feliz día para ustedes, mis amigos.